Buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Hoy nuestro invitado es el Contralor Distrital de Bogotá, el doctor Juan Carlos Granados Becerra. Contralor, buenas noches. Buenas noches a usted, Silvia, a todos los televidentes. Contralor, ha sido blanco usted de muchos cuestionamientos y señalamientos, especialmente a través de la prensa en las últimas semanas, pero esta es la primera vez que decide hablar del caso. Sí, así es. Hemos iniciado por una gran cantidad de situaciones que decido explicar y por supuesto estoy dispuesto a responder cualquier pregunta. Empecemos por el señalamiento que hace la vicefiscal general de la Nación sobre la posible participación dentro del caso de Odebrecht, porque dice ella que pudo haber recibido 200 millones de pesos para financiar su campaña como gobernador de Boyacá. ¿Qué tiene que decir al respecto? Lo que hay es un boletín de prensa que plantea la vicefiscal en el que dice que de acuerdo a la declaración del señor Gaviria, el ex senador Plinio Olano pidió, o mejor, hizo gestiones a favor de el exgobernador o candidato a la gobernación Juan Carlos Granados. ¿Plinio Olano hizo esas peticiones? Es lo que dice el comunicado, que el ex senador había hecho gestiones a favor del entonces candidato Juan Carlos Granados. Después entendemos por medios de comunicación que en la declaración del señor Gaviria lo que se plantea es que el ex senador había pedido y había recibido, según él, 200 millones de pesos para la campaña de Juan Carlos Granados. Situación que ya está siendo desmentida porque la versión del señor Gaviria era que esa plata la había entregado el presidente de Odebrecht Colombia, el señor Bueno. Y el propio señor Bueno salió a decir que nunca le había dado un peso al ex senador Plinio Olano. ¿Es cierto entonces o no es cierto que Plinio Olano recibió dinero para la campaña de su gobernación a Boyacá? Lo que dice el señor Luis Bueno, que es el presidente de Odebrecht Colombia, es que nunca le pidió y nunca le dio un peso a este ex senador. Y lo que yo puedo decirle es que primero se hablan de estas reuniones a las que yo no asistí y se habla de que llegó a la campaña y a la campaña nunca llegó un peso. ¿Pero Plinio Olano tuvo alguna participación en su campaña? Él, como todos los senadores, excepto uno, respaldaron mi campaña. Yo tuve un resultado electoral de más del doble del segundo contendiente. Era una campaña muy exitosa que no necesitaba ni los recursos de Odebrecht ni unos apoyos extras. Lo que necesitaba era el respaldo de los boyacenses y así lo obtuve. Después de estos señalamientos de la vicefiscal, uno se pregunta si ha sido llamado a la investigación, si ha sido llamado dentro del caso. Lo que hicieron fue trasladar a los fiscales delegados ante la Corte. Estoy dispuesto a esperar este llamado y darle las explicaciones del caso, pero vale la pena puntualizar que no solo no recibí recursos de Odebrecht, sino que yo como gobernador nunca les di un contrato. Ellos no contrataron con la gobernación de Boyacá mientras yo fui gobernador, tampoco contrataron con ninguna de las corporaciones a las que yo asistí como miembro de la Junta Directiva, que son 4, ni a ninguna empresa social y comercial del Estado, que son 10, ni a ningún fondo de recursos, que son 25. Ninguno de estos contrataron con Odebrecht. Y muy por el contrario, sí, cuando llegué de Contralor, llegué a revisar los contratos y hemos adelantado desde la oficina de la Dirección de Servicios Públicos una vigilancia y unos hallazgos por 230.000 millones de pesos que generaron unas medidas cautelares por 40.000 millones de pesos. O sea, con Odebrecht mis relaciones, que no solo nunca les di contratos, que nunca recibí un recurso de ellos, sino que por el contrario, como Contralor, apliqué la ley con todo rigor. ¿Ha sido usted entonces, o por el contrario, no ha sido usted todavía llamado por la Fiscalía a rendir ningún tipo de diligencia judicial? No, debió haber sido trasladado el testimonio del señor Gaviria y deben estar evaluando esta situación. Contralor, ¿por qué usted no había hablado sobre el tema? Tantos señalamientos alrededor suyo, pero no había hablado ante los medios de comunicación para defenderse. Por varias razones. La primera, intenté salir rápidamente para esto, pero nosotros en la entidad tenemos 18 sindicatos, de los cuales 2 fueron colocándole adornos a estos señalamientos, más allá de lo de Odebrecht. Lo que era una circunstancia personal de Juan Carlos Granados como candidato, lo quisieron volver 2 sindicatos, o uno especialmente, lo quiso volver un tema de la Contraloría. Yo cuando eso sucedió entendí que a los primeros que había que explicarle era a mis funcionarios. El día de ayer
a propósito de un evento con todos los trabajadores que ya se tenía programado, les di las explicaciones y después salgo a la opinión pública. Contralor, ¿por qué menciona usted una situación personal entre uno de los sindicatos y Juan Carlos Granados Becerra como ciudadano? No, lo que digo era que una circunstancia personal como candidato a la gobernación, lo que se había cuestionado. Y ni siquiera era mía, porque nunca dijeron que yo pedí o recibí. Ni siquiera era que yo lo hubiera hecho. Era de un tercero, que era una campaña, era de otro tercero que era el que había solicitado. Eso era un hecho aparte de la Contraloría, que permítame decir, es una entidad de más de 1.000 trabajadores que cumple un importante trabajo. Cuando un sindicato pone en la opinión pública unas supuestas irregularidades a los ojos de ellos, pues vuelve todo este escenario desde los medios de comunicación un tema de la Contraloría, circunstancia que yo quería proteger, que quiero proteger porque las Contralorías territoriales cumplen un papel muy importante. Pasemos entonces al segundo señalamiento, tiene que ver en su papel como Contralor. Dice uno de los sindicatos, que fue el que lo denunció, que usted podría estar teniendo una nómina paralela. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, nosotros tenemos una nómina de más de 1.000 funcionarios de planta, entre todos los niveles de los cargos. Y tenemos hoy 240 contratistas. 240 contratistas de prestación de servicios que hacen parte de dos proyectos. Un proyecto de fortalecimiento al proceso auditor, por razón a que cuando yo llego en junio del 2016, estamos auditando incluso el 2014. Llevábamos un rezago. Y con relación a otro proyecto que es el de descongestión en responsabilidad fiscal, no quiero ni voy a tener, dada este respaldo, la posibilidad de que se me prescriban o caduquen procesos en nuestra instancia, porque esa es una responsabilidad con Bogotá. Y por eso tenemos estos funcionarios, que no son más de los históricos, sino 50 funcionarios más de los históricos. Pero además quiero decir que en términos de orden de prestación de servicios de todo el distrito, nosotros somos la entidad que menos personas tenemos contratadas por prestación de servicios. Estas personas contratadas por prestación de servicios, que son 200 más o menos. 240. 240 son contratadas entonces para cumplir encargos especiales de situaciones o casos que vienen desde años anteriores y que usted necesita sacar adelante ahora. Tienen tareas específicas. Cada contrato hace parte de un programa y tiene un objeto específico. La inmensa mayoría son para estos dos programas. Hay otras personas que cumplen otras tareas que en cada uno de los objetos está planteada, pero no es un tema de que suplanten a la nómina actual, sino que complementan. Y en lo que tiene que ver con las auditorías, hoy estamos al día. Ya dejamos de auditar el periodo anterior, estamos auditando el periodo del actual alcalde. Y ya hoy no tenemos riesgo de prescripción de ningún proceso. ¿Por cuánto tiempo fueron realizados esos contratos de prestación de servicios? ¿A cuánto tiempo? La mayoría de los contratos estuvo a 6 meses. Por eso cuando los sindicatos hablan de que hay 300 contratos, es probable que sí, pero no 300 personas, sino personas que después de terminados los 6 meses, la entidad requirió mantenerlos y fue necesario hacerles un nuevo contrato. El siguiente señalamiento tiene que ver con las personas que fueron contratadas precisamente para estos cargos. ¿Tienen algo que ver dentro de estos contratos que usted hace por un tiempo específico para cumplir funciones específicas las hijas de los magistrados Gustavo Malo y Leonidas Bustos? Bueno, con relación a la hija del doctor Leonidas Bustos, quiero decir que ella no la contraté yo, que no la contrató nadie. A ella la nombraron y la nombraron antes de yo llegar. Es decir, yo no la nombré. Cuando yo llego a la entidad, ella ya está. Y vale la pena decir que prestó un gran servicio. Cuando yo llego... Estamos hablando de Jimena Bustos. De Jimena Bustos. Saco yo un grupo de personas, no a todas, porque tengo que mantener la historia, la memoria institucional. Ella se mantiene por unos meses y después, en otra solicitud de renuncias, ella sale de la entidad. O sea, no solo no la nombro, sino que yo solicito su salida. ¿Quién la nombró, Contralor? La nombró el Contralor anterior, en el periodo de la Contraloría anterior. Y en lo que tiene que ver con las... Pero antes de esto, estamos hablando de Jimena Bustos. ¿La nombró el Contralor anterior para qué encargo? ¿Cuál era el para un cargo de carácter directivo
del nivel directivo que hoy no puedo precisar porque ella estuvo en varios cargos directivos. ¿Por cuánto tiempo? No, porque eso es indefinido, como es de libre nombramiento y remoción, no tiene un periodo de tiempo. Ella cumplió con su misión y luego renuncia, dice usted. Y luego renuncia siendo yo contralor. Siendo O contralor. sea que no solo no la nombro, sino que además yo le acepto su renuncia. Bueno, hablemos ahora de Yara Malo, la hija del otro magistrado. A ella sí, yo la traigo a la Contraloría. Yo a ella la conozco en Boyacá, en unos proyectos sociales que ella desarrollaba en la gobernación del departamento. Allá la conozco su trabajo y la contrato en la Contraloría por 5 meses, por un valor de 5 millones de pesos cada mes. Es un orden de prestación de servicios, no son 5 millones, sino mucho menos dados los descuentos de impuestos. Pero más allá de eso, lo que vale la pena precisar es que yo no conozco al magistrado Malo. Yo a él lo saludé una vez en un congreso de la jurisdicción ordinaria, pero a él no lo conozco, a ella sí y yo la traje. ¿Usted conoce a Yara Malo entonces por qué razón? Porque ella trabajó en Boyacá en unos proyectos sociales y por eso yo la traigo acá. ¿Cuál es el encargo que tenía ella en la Contraloría? Ella en la Contraloría fue nombrada para la Dirección de Salud como apoyo al proceso auditor. ¿Y cuál fue su desempeño? Ella estuvo tan solo 3 meses, porque en el momento ella es contratada, en el momento en el que sale implicada en estos asuntos, ella renuncia y se va. Dicen también estos sindicatos que lo denuncian que algunas de los contratistas que están en la Contraloría, que fueron contratados por usted para estos encargos específicos, también forman parte de una nómina o que también han sido contratados por el señor Plinio Olano. ¿Qué tan cierto es esto? No tengo noticia de eso, no lo sé y no está en los antecedentes de ellos que eso haya sido así. En la Federación de Departamentos. No tengo noticia de eso. No tiene conocimiento de esto. Lo que uno puede deducir de las respuestas que usted da es que seguramente hay alguien que está tratando de señalarlo de situaciones que no son ciertas. ¿Podría ser una persecución? Lo que estoy sintiendo es que son verdades a medias. Por ejemplo, ¿por qué? Verdades que, por ejemplo, conocimos a Odebrecht. Sí, el país conoció a Odebrecht. Ellos estuvieron interesados en una alianza público-privada y acusa el señor Federico que yo delegué a mi secretario de Planeación. Mi secretario de Planeación no lo delegué, es que era su tarea y su obligación atender a todas las empresas que quisieran tener una alianza público-privada con el departamento, y así atendimos a los que querían concesionar carreteras, a los que querían concesionar el Sochagota, a quienes quisieron hacer en unos predios del Sochagota de propiedad de la gobernación una cancha de golf. Algunas personas nos propusieron en una crisis de las basuras también hacer unas plantas de procesamiento de estas basuras. Es obligación del Estado cuando un particular quiere hacer una alianza público-privada de iniciativa particular, atenderlos, pero no era una relación, jamás tuve. O sea, no se hizo alianza con Odebrecht. No se hizo alianza, vuelvo a repetir, ellos tuvieron interés en eso, no se hizo. ¿Por qué? Porque este secretario de Planeación les dijo que financieramente no era viable, que nosotros no teníamos recursos y no los íbamos a colocar. O sea, no solo no les dimos contratos, sino que además, ante sus pretensiones enmarcados en la ley, les hicimos saber la verdad, nada más que la verdad, y era que no era viable estas circunstancias. Plantear entonces que yo, como si hubiera llevado una organización de las personas que después resultaron involucradas en los temas de la justicia, de los escándalos de la justicia, como si los hubiera llevado a todos. Pues resulta que yo a la doctora Jimena no la llevé, ella ya estaba. A la doctora Malo sí, por una circunstancia anterior y no por una relación con ellos. Yo quiero decirle además con este caso, Sí. es que yo soy 8 años aforado, porque fui contralor y porque fui gobernador, o sea, mi juez natural era la Corte. Pero nunca en esos 8 años he tenido proceso en la Corte, por lo tanto no tenía interés de tener una relación con los señores magistrados. Contralor, en un momento le voy a preguntar cuál es su relación con los concejales de Bogotá y si es cierto que lo llamaron a un debate, pero después de la pausa. Ya regresamos. Contralor, ¿ha sido llamado usted por la Procuraduría dentro de la investigación disciplinaria que se abrió? Conocí el día de ayer que la Procuraduría plantea una indagación
no una investigación, y estaré muy dispuesto a responder los requerimientos de la Procuraduría cuando se hagan. Pero no lo han llamado todavía. No, no me han llamado. Dice usted que es posible que haya detrás de esto una persecución o alguien que esté en contra de decisiones que usted ha tomado en la Contraloría. ¿Qué decisiones podrían ser esas que están molestando a alguien y que estén tratando de señalarlo en casos que son verdades a medias, como usted dice? Bueno, lo que yo puedo decirle más allá de orientar una circunstancia de quién está detrás de toda esta situación, dado porque empezaron por lo de Odebrecht, pasaron por la entidad, han ido incluso a temas personales, y entonces uno dice, pues en este paseo de acusaciones es sistemático. Puedo decir que en mi condición como contralor he cumplido a cabalidad mi obligación. Por ejemplo, aquí se vendieron el 32% de una empresa, se recompró esa empresa a los 3 años, se vendió por $400 millones y se recompró en 880, casi $1,5 billones de pesos más, el 120% adicional, o sea, el 40% de rendimiento anual. Eso no lo da ningún negocio de carácter lícito, pero en este caso se hizo y llegamos a vigilarlo, está en procedimiento y está en firme una decisión cuestionándolo. Se planteó una situación, en ese diciembre de hace unos años de Bogotá, que fue trágico y que todos los que estamos relacionados con la ciudad tanto lo sufrimos cuando se invadió de basuras. Hoy ninguna autoridad ha revisado sobre eso, incluso se aterran de que se planteen investigaciones sobre eso como si eso no hubiera existido. Y pues resulta que nosotros estamos en 2 líneas. Una línea, que se sancionó a Bogotá por esa situación. Bogotá pagó una multa y esa multa tuvo unos responsables y nosotros iniciamos investigación porque no se puede perder la plata de los bogotanos pagando multas por responsabilidad de los servidores públicos. Pero además, para esa implementación de carácter estatal, se planteó que se iba a cubrir toda la ciudad, cuando técnicamente solo se podía el 52%, pues los camiones que se adquirieron, un poco tardíos, y para la totalidad, ese 48% consistente en 40.000 millones de pesos de los bogotanos, se perdió en las bodegas, o porque los empezaron a usar de manera inadecuada, o porque los usaron como repuestos. Hoy están perdidos y es tarea de la Contraloría. En los últimos 10 años, cambiando de tema, hemos gastado en rubros o en contratos con rubro de estudios y diseños $1 billón en los últimos 10 años. Y $1 billón es mucho dinero, como para que nosotros no le digamos a quienes hacen estudios y diseños y a quienes tienen que cumplirlos, que den las explicaciones de por qué los usan, de cómo los usan o de por qué no los usan. ¿Cuál es la empresa que está siendo investigada, Contralor? Bueno, hay muchas empresas investigadas. Estoy hablándole de la administración anterior y de esta administración. Y a propósito de empresas, quiero decirle que Odebrecht está investigado por razón a lo del río Bogotá en el contrato del exalcalde Samuel. Allí se invirtieron 230.000 millones de pesos y la obra hoy no funciona. Y en la única instancia que está hoy es en la Contraloría de Bogotá, porque fue reabierto por nosotros cuando llegamos a la Contraloría. ¿Y la entidad es Aguas Bogotá? Una de las entidades. Una de las entidades es el acueducto. El acueducto. ¿Y la empresa que usted está investigando como Contralor, que tiene unos rendimientos por encima de los normales? Lo que pasó fue que unos terceros, unos particulares, se ganaron 880 millones de pesos a cuenta de los bogotanos porque una administración de Bogotá vendió el 32% de TGI y otra lo recompró para tener el 100% como si ya no tuviera el dominio de la empresa. Ahí están investigados, es quienes tomaron esa decisión, el alcalde de ese momento y los gerentes. El alcalde Gustavo Petro, la administración anterior. Sí, eso es del alcalde anterior. Bien, hablemos del Consejo de Bogotá. ¿Lo llamaron a debate? No me han llamado, anunciaron que van a presentar esa proposición, estoy dispuesto a plantear eso, espero conversar con ellos, además, no solo de mis circunstancias como Contralor, que debo aclararlas sobre los temas como Contralor, pero también de mis circunstancias personales previas, porque esas aclaraciones se las merece la ciudad y por supuesto también el Consejo del Distrito. Si lo llaman, usted acude. Por supuesto, estoy dispuesto.
Hace un momento estaba hablando usted de otras empresas que además están siendo o podrían estar en la lupa de la Contraloría, por supuesto, por la misión que tiene como Contralor usted, que a lo mejor sí tienen contratistas o más contratistas de los que deberían tener. ¿Cuáles son esas empresas? Contratistas por prestación de servicios que superan la nómina. No que superan la nómina, pero sí que superan el número de contratos nuestros. Sí. Y le voy a decir, para no hacerle un listado interminable, es que nosotros somos la que menos personas por orden de prestación de servicios tiene. La que menos. La que tú menciones en Bogotá, todas tienen más. ¿Por qué? Porque tienen esa necesidad y porque en una situación del Estado creó una ley que se llama la 617 de eficiencia fiscal. Redujo las plantas, pero no las hizo sinceras, y entonces muchas tareas y muchas funciones se necesitan de externos para ser cumplidas. Por eso se contratan con prestación de servicios. Sí, y no solo en Bogotá, en todo el país. Contralor, también le cuestionan porque algunas de las personas que podrían estar dentro de esos contratos que usted celebró por prestación de servicios podrían ser personas a las que ellos dicen usted les paga favores políticos cuando estaba en la gobernación de Boyacá. No, lo que hay es... Gente que tenía relación con usted mientras estaban en la gobernación. Sí, eso existe. El sindicato dice que el 28.5%, yo no sé si es el 28.5 menos o más. Lo que pasa es que no lo hago por razón a su origen. Yo soy boyacense, me siento orgulloso de ser boyacense, pero también amo esta ciudad, que es la ciudad de mis hijos. Y contrato a la gente que conozco y otras personas que sugieren dadas las necesidades del servicio, pero a las que conozco, la inmensa mayoría son del departamento de Boyacá. Allá fui gobernador, allá fui alcalde, allá fui representante de la Cámara, allá nací y allá crecí. Hoy estoy cumpliendo una tarea con lealtad por la ciudad de mis hijos. Dice usted que nunca había sido llamado por la Corte Suprema, que es quien tiene que llamarlo a rendir cuentas, puede ser. Jamás lo ha hecho mientras ha estado en esta carrera, en su carrera política. ¿Por qué podría estar entonces pasando esto ahora? Me han llamado muchas veces de muchas autoridades a dar explicaciones. Son casi 20 años de vida pública en la que le he explicado cada uno de mis comportamientos. Nunca con tanto despliegue mediático. Te puedo decir, mire, lo de la gobernación. Hoy el gran despliegue mediático es sobre 5 o 6 contratos. Cuando nosotros hicimos casi 10.000 contratos en el gobierno, en la gobernación de Boyacá, y hemos explicado muchos, sin tanto boom mediático, y lo seguiremos explicando. Estos 4 de 10.000 no es ni el 0.004% de lo hecho. Y en lo que tiene que ver a recursos, nosotros ejecutamos casi 4 billones de pesos y hoy nos están investigando, como es obligación, las entidades del Estado por algo así como 20.000 millones de pesos. Claro, un peso es importante y un peso hay que cuidarlo, y por eso explicaré hasta el último centavo que nosotros y nuestra administración ejecutó. Dos cosas más. ¿Podría ser algo contra Cambio Radical, del movimiento al que usted pertenece? Bueno, yo fui concejal de mi pueblo del Partido Liberal. Yo fui alcalde de mi pueblo del Partido Liberal. Después aspiré a la Cámara de Representantes y el Partido Liberal no me dio el aval. Fui a Cambio Radical y me admitieron. Allí me hice elegir representante a la Cámara. Pero volví al Partido Liberal a ser gobernador liberal y de la U, pero siempre me han relacionado con el Partido Cambio Radical, y eso debe tener razón a que nosotros siempre hemos estado dispuestos, por ejemplo, en los temas de infraestructura. Una gran lucha se dio para que la vía Briceño-Tunja-Sogamoso pasara por el puente de Boyacá sin problema. Eso lo lideraba la Vicepresidencia de la República. Me imagino que son circunstancias como estas. Finalmente, los concejales que lo quieren llamar a debate dicen que usted debería renunciar por estar siendo en este momento tan señalado públicamente. ¿Lo haría? ¿Usted renunciaría? Nosotros vamos a dar explicaciones de cada una de las cosas y no podríamos, con elementos de verdades a medias, de una escalada de críticas una tras de otra sistemáticamente, dejando agotar una y siguiendo con la otra. Cuando todo el huracán inicia con un señalamiento de un señor Federico que dice que recibió plata a mi campaña, señalamiento que ya el propio presidente de Odebrecht dice que nunca le entregó al ex senador esos recursos, y entonces después se va por una senda de críticas que cada día cambian. Lo que entiendo es que no valdría la pena darle gusto a quienes hoy se sienten incómodos con una
gestión eficiente, eficaz en el cuidado de los recursos O de sea, Bogotá. le responde, no renunciaría. No renunciaría, estoy dispuesto a dar todas las explicaciones que los entes de control así lo planteen. Es el costo de estar bajo el imperio de un Estado de Derecho. Contralor, gracias por responder las preguntas a Entrevistas Canal 1. No, muchas gracias a usted. Buenas noches. A ustedes los invitamos a ver Caso Cerrado. Buenas noches.